Con toda la actitud, con toda la actitud, empezando un día tomándonos nuestro complex mocha. Uy, qué rico. Yo Bueno, me lo pues, tomé a las 5 de la mañana. súper temprano, madrugó a las 4 de la mañana México. Sí, gracias a Dios. Bueno, equipo, pues recordemos que no estamos aquí solamente para leer, sino que estamos para recordar quiénes somos, para compartir, para interactuar. Nos reunimos en esta comunidad como mentes despiertas, ¿cierto? Como almas que han decidido crecer, porque cuando nosotros decidimos leer Piense y hágase rico de Napoleón Hill, no estábamos buscando solamente riqueza material, sabemos que no es solamente riqueza material, ¿cierto? Estamos buscando una expansión mental y estamos buscando esa expansión emocional y espiritual, ¿cierto? No es simplemente leer por leer y llenarnos la cabeza de pura información, sino que es algo que nos permite leudar y expandirnos como seres humanos, ¿cierto? Ayer reflexionamos un poco sobre la transmutación del deseo sexual. Ay, qué rico, siguen uniéndose personas, eso está genial. Ayer reflexionamos un poco sobre la transmutación del deseo sexual y entendimos algo súper profundo y es que las emociones humanas son las que dominan el mundo, ¿cierto? Pero son ellas también las que lo destruyen. Las emociones humanas han construido civilizaciones, pero también las han destruido. Y dentro de todas esas emociones que nosotros tenemos como seres humanos, la más poderosa es la emoción del deseo sexual, ¿cierto? Entonces, no hablamos solo desde la atracción física, sino que hablamos desde la energía creadora, hablamos desde la fuerza vital, que cuando es dirigida con propósito, se convierte en genialidad, en liderazgo, en arte, en visión, ¿cierto? Vamos entendiendo bastantes cositas de este libro que realmente a mi parecer, sí debería ser la Biblia, pero no solo la Biblia del network marketing del negocio del siglo XXI, sino de todos los que deseen crear empresas, ¿cierto? En cualquier industria, en cualquier forma de generar empleo, en cualquier forma de generar ingresos. Hablamos de esa fuerza vital que nosotros cuando realmente la dirigimos con un propósito, ¿cierto? Con ese propósito, ese deseo ardiente, se convierte entonces en lo material que estamos buscando, ¿cierto? Cuando nosotros aprendemos a transmutar esa energía, cuando elevamos, cuando nos direccionamos realmente como debe ser, dejamos de reaccionar, ¿cierto? Dejamos de ser reactivos y empezamos a crear. Y ahí la importancia de un buen acompañante. La lectura nos decía de que al lado, como dijo Vivi ayer, no se me olvida, al lado de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto? Entonces entendemos que es muy importante tener un buen acompañante, sea un buen amigo, incluso un familiar que sea esos de los que nos apoyan, que no nos dejan, ¿cierto? Un compañera o compañero que nos eleve nuestra visión, ¿verdad? Una buena esposa, un buen esposo, una pareja consciente que sume, que nos permita seguir inspirándonos, que ellos mismos nos inspiren, que sostengan nuestra energía en esos momentos en los que dudamos, porque somos seres humanos y claro que llega la duda y claro que llegan los temores, es normal, pero pues debemos aprender a transmutar esas energías negativas en energías positivas, ¿cierto? Porque nosotros no crecemos solos, crecemos desde la resonancia, crecemos desde saber eh, socializar, desde saber asociarnos, desde estar con personas que realmente estemos vibrando en ese mismo nivel de energía, ¿cierto? También vamos a recordar algo súper esencial y es que la mente no es simplemente un contenedor de ideas, no, la mente realmente crea y nosotros como mente individual pertenecemos a una mente superior, a una mente divina, a una mente que lo creó todo, ¿cierto? Llámese universo, llámese energía vital, llámese Dios, como le quieras llamar, ¿cierto? Dependiendo de tus creencias. Nuestra mente es creadora. Entonces, como pertenecemos a esa mente superior no distingue entre lo real y entre lo que se imagina. De ahí la responsabilidad de nosotros, ¿cierto? De con qué intensidad hacemos que esa creencia que tenemos se convierta en realidad. Es nuestra responsabilidad porque el universo es vasto, o sea, la abundancia está para todos. Lo hemos escuchado de muchos mentores, entre esos Margarita Pasos es la que se me viene mucho a la mente, y ella dice, es que yo me pongo a analizar todas las personas
y yo veo que hay carros, motos, que hay de toda clase de vehículos, que las personas van con sus relojes costosos, que hay abundancia de todo. ¿Quiénes alejamos ese propósito al que queremos llegar nosotros mismos? ¿Cómo? Con la mentalidad, si no trabajamos la mentalidad. Entonces, una manera de empezarla a trabajar es ser muy agradecidos, demasiado agradecidos, ¿cierto? Y agradecer con anticipación, ¿cierto? O sea, agradecer, tener ese sentimiento de gratitud anticipada por lo que todavía no estamos viendo, visualización consciente, ¿cierto? Y activamos ese modelo creativo de nosotros, activamos esa versión creativa de nosotros. Cuando agradecemos antes de recibir, no es decirnos mentiras ni decir mentiras deliberadas, no. Lo que hacemos es agradecer lo que nos queremos convertir antes de que llegue, ¿cierto? Y eso es empezar a generar buenas vibras. Entonces, estamos afirmando con esa creencia, con esa visualización, que confiamos en lo que realmente queremos, ¿cierto? Que confiamos en el proyecto que estamos desarrollando y sabemos que en lo que enfocamos, eso es lo que crece, ¿cierto? Nuestro foco determina la realidad y lo que ignoramos, pues se desvanece, no pasa absolutamente nada. Si enfocamos en carencia, pues adivinen qué va a llegar, crece la carencia, ¿cierto? Si enfocamos en nuestro propósito, el propósito por el cual estamos desarrollando este proyecto tan maravilloso, pues adivinen qué pasa, crece el propósito. Y si enfocamos en la expansión que queremos hacer con nosotros, con nuestra estructura, en esta organización, pues crece la expansión. Nuestro foco determina la realidad. Cuando trabajamos desde la calma, hay que tener eso muy claro, no es que nos estanquemos ni que nos refugiemos en excusitis, no, es que trabajemos con calma, porque desde la calma todo fluye, como si fuéramos ríos clariticos, ¿cierto? Pero cuando actuamos desde la prisa, por ahí mis papás nos decían siempre, de las carreras no queda sino el cansancio. No sé si de pronto hasta México lleguen esos dichos o salgan de allí, la verdad no sé de dónde salieron, México tiene unos dichos muy chéveres. Y y es que es verdad, porque es que si se han dado cuenta, cuando hacemos las cosas a las carreras, somos como unos carritos sin dirección, ¿cierto? Unos carritos chocones para donde, no sé, como animalitos desbocados, ¿cierto? En cambio, que si nosotros tenemos calma, planeamos, ¿cierto? Visualizamos conscientemente, podemos crear mucho mejor. Cuando actuamos desde la prisa, desde la preocupación, lo que hacemos es que bloqueamos ese cauce natural de la creación, ese río claritico que tenemos, si lo tenemos desde la calma. Pero si nos preocupamos, ¿cierto? Si nos anticipamos antes de que sucedan las cosas, si ocupamos nuestras mentes pensando en cosas negativas antes de que lleguen las situaciones, pues ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a retrasar. La mente crea más cuando estamos en silencio. Ayer se los mencionaba y cuando hacemos meditación se crea un espacio fuerte entre el consciente y el subconsciente, entre el consciente y el inconsciente, y ahí es donde se generan las maravillosas ideas, ¿cierto? En México decimos despacio que voy deprisa. Súper chévere. Despacio que voy deprisa. Ahora lo adapto yo. Bueno, y entonces, cuando nosotros entendemos, y en este libro lo menciona mucho, que hacemos parte de algo superior, de una mente divina, de una mente creadora, entonces es ahí donde empezamos a confiar en crear el plan y antes de crear ese plan, visualizarnos, ¿cierto? Hablamos mucho de acción, de acción, de acción, pero todo lo que hoy es visible nace de lo invisible. Todo lo que hoy existe tuvo que haber sido primero una idea. Entonces sí es primero pensar y después actuar. Porque si actuamos a la loca, lo que vienen son frustraciones, depresión, ¿cierto? Entonces hay que visualizar antes de actuar y sentir antes de actuar, porque el pensamiento potencia, se potencia con la emoción. Lo que sea que pensemos, la idea que tengamos con la emoción, lo creamos, ¿cierto? ¿Qué tan emocionados estamos de contar nuestro plan? ¿Qué tan emocionados estamos de contar este proyecto? ¿Sí? Y con cuánto amor lo estamos diseñando o lo estamos deseando, ¿cierto? Con tanto amor estamos mezclando ese plan que estamos creando. Con tanto amor, con qué tanto amor nosotros estamos contándole a la gente que existe una oportunidad que les puedes cambiar sus vidas, sus mentes. Porque muchas veces pensamos que el amor es simplemente sentir que me quieren,
sentir que valgo para alguien. No, el amor ni se mendiga, ni se presume, ni se ruega, ni se pide. No, el amor se da, se entrega y conforme nosotros lo entregamos, adivine qué pasa, la divinidad a sí mismo no los devuelve, ¿cierto? Entonces, cuando mezclamos mentalidad con amor, ¿qué pasa? Que todo el propósito se vuelve real, con toda la belleza de lo que queremos hacerlo. En nuestro club de lectura, entonces, empezamos a sentir con claridad, empezamos a pensar con claridad, ¿cierto? Con amor. Eso es una forma de hacer un negocio bien hecho y actuar desde la fe. Porque vean, yo les soy muy sincera y cuando la gente dice, no, es que es un negocio y yo lo hago por negocio, solamente por negocio, esas son cosas que no perduran en el tiempo, ¿sí? Porque es que yo que estoy dando a cambio de que ese negocio me dé a mí una remuneración. Todo lo visible, absolutamente todo lo visible, todo lo que hoy podemos tocar, todo lo que hoy podemos ver, nació de algo invisible. Y lo invisible vive acá, vive en nosotros, vive en esa mente creadora. Y esa mente creadora no distingue entre algo gigante, entre algo muy grande y entre algo pequeñito. Y es ahí donde muchas veces cerramos, ¿cierto? Esa mente creadora que le dio vida a una enorme montaña, le da vida a un pequeño pensamiento. Y todo parte de las microacciones. Entonces, como comunidad de NHC Wellness, nosotros elegimos dirección, elegimos elevar nuestras emociones, elegimos transmutar nuestras energías, elegimos crear desde la calma, elegimos agradecer antes de recibir y elegimos visualizar antes de ejecutar, ¿cierto? Antes de tomar cualquier acción, visualicemos conforme lo que queremos que nos llegue. Voy a empezar entonces a compartir mi pantalla para que continuemos con la lectura. Es una lectura bastante maravillosa y para que reflexionemos juntos con ella. El que quiera abrir su micrófono, estamos en familia, adelante. Si nos quieren dar una reflexión, si nos quieren contar una vivencia, ve, a veces nosotros aprendemos mucho más de las historias que nos cuentan que de toda la teoría que nos dan, ¿cierto? Entonces, recordemos que no solamente estamos leyendo un libro, sino que estamos reprogramando nuestra mente. Estamos expandiendo nuestra conciencia en dinero, nuestra conciencia en riqueza. Estamos construyendo una versión muy, muy mejorada de nosotros mismos, ¿cierto? Y quedémonos con algo, si lo visible, si lo invisible vive en nuestra mente, entonces todo lo que soñamos ya está en proceso de manifestarse. Estamos simplemente dependiendo del tiempo, a días, de pronto horas, ¿cierto? Lo invisible vive en nosotros. Entonces, vamos a seguir con esta lectura con toda la mentalidad positiva. Si alguien también desea leer, súper bienvenido, adelante. Levantan sus manitas y arrancamos. Ayer quedamos en esta página 178, la fuerza impulsora del sexo. Permítanme, tomo un poquito de este complex. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. A ver, pongo por acá esto en silencio, no molestar. Eso es. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picado hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual
procedente de una fuente correcta es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se controla y se transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta cota de pensamiento que les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Con el único propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos de que disponemos a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de unos pocos hombres de éxito extraordinario, que cada uno de los cuales se sabe que poseyó una elevada naturaleza sexual. El genio, que era indiscutiblemente suyo, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Napoleón Bonaparte, John H. Peterson, Elbert Hubbard, Robert Burns, William Shakespeare, Andrew Jackson, Elbert Gary, Enrico Caruso, Abraham Lincoln. El propio conocimiento de que usted disponga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las biografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza solo el estatus de genio cuando estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna forma de deseo y acción antes de que le eleve a uno al estatus de genio. O sea, no hablamos solamente pues del acto como tal, sino que cuando se generan esas energías de femenino masculino, por ejemplo, ¿cierto? A veces también entre el mismo sexo, pues, por ejemplo, un apretón de manos transmite esa energía, ¿cierto? El simple hecho de hacer un contacto visual, ¿cierto? Y se siente como ese corrientazo, uy, esa persona como que sin ir más allá, ¿cierto? Sin ir más allá a tener pensamientos equivocados. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de esa gran fuerza, hasta alcanzar el estatus de animales inferiores. Sí, mi Rox. Vamos a leer por aquí un poquitito el chat. Veo varios mensajes, creo que son de saludos. A ver. Sí. Ok. Bueno. Porque los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40. Oh. A partir del análisis de más de 25.000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años. Oh, estamos apenas justicos. Muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Oh my God. Estamos jóvenes. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o de los 50 años
es debida a su trascendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. Claro, y es que cuando estamos más jóvenes, pues es donde está más ese deseo sexual a flor de piel, ¿cierto? Y es donde cometemos hasta algunos errores. Entonces, por eso esto tiene sentido. Y yo diría que esa edad donde estamos como en pleno furor para crear, para expandir, para tener ese crecimiento y desarrollo personal es de los 40, yo digo que por ahí hasta los 60, incluso un poco más, porque sabemos, por ejemplo, que en la antigüedad les daban el título de sabios a las personas que superaban los 50 y los 60 años. Antes no. Y eran ellos los que podían enseñarle a otras personas, eran ellos los grandes maestros, ¿cierto? Antes no, no se podía. Tenían que ser personas que ya tuvieran una edad más avanzada y que gracias a la experiencia de todo lo que habían adquirido en la vida podían enseñarles a los jóvenes. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo, mmm, me perdí, tiene otras posibilidades que trasciendan con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o 50 años. Habitualmente a ese periodo sigue otro de logros notables. ¡Wow! Mejor dicho, nosotros tenemos es una vida larga. Las vidas de muchos hombres cercanos a la cuarentena o que ya la han dejado atrás refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de la expansión sexual es con gran diferencia el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas. Y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción, en lugar de expresión física, puede elevarle a uno hacia la consecución de grandes logros. El mayor de los estimulantes de la mente. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor. Es un gran escritor, tiene unas obras maravillosas. Soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Riley escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad por ahora. Por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. Claro, y es que son estimulantes, pero son estimulantes que después de que crean ese estímulo que se siente tan chévere, pues viene un bajonazo increíble, ¿cierto? Por eso no es bueno el consumo de esas sustancias psicoactivas. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros, que proceden, nadie sabe de dónde, jamás se ha encontrado sustitutivo alguno satisfactorio de los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en las orgías como renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente se ve influida en las acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Claro, porque es que los seres humanos, a diferencia de lo que ha asegurado muchísimo la ciencia, no somos ningunos animales racionales. No, somos individuos emocionales porque hacemos parte de otra fuente creadora, como por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque bíblicamente nos dice que los peces fueron hechos según
el género de los peces, los pájaros según el género de los pájaros, ¿cierto? Las plantas según el género de las plantas y los seres humanos según el género de quién. Y los seres humanos según los dioses. Imagen y semejanza de Dios, y semejanza de dioses somos. Como individuos somos emocionales y justificamos con la razón nuestras emociones. Y ahí es donde salen las excusas y bueno, y las justificaciones. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente se ve incluida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones y no la razón fría son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno de ellos, ni todos ellos combinados pueden igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o del de otra persona. Un procedimiento que es todo lo que caracteriza un genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 3.000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad, conocido como el magnetismo personal, no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. ¡Wow! Esta fuerza vital puede ser utilizada a través del cultivo y la comprensión de la misma como un elemento de gran ventaja en las relaciones entre personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. Y es que debemos entender que no simplemente es el acto como tal, ¿cierto? ¿Cierto? Como ya lo mencionamos. Una mirada que conecte, un apretón de manos, un buen abrazo, ¿cierto? Que transmita esas energías potentes que podemos transmitir a la otra persona, ¿cierto? Ah, mira eso. Primero, el apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. Lo que nosotros decimos, ay, tiene buenas energías o tiene malas energías, mira, le sentí una aura pesada, ¿cierto? Dos, el tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora, ¿cierto? Hay quienes uno dice, ay, me encanta cómo habla, es que se expresa súper bien, es que tiene un tono de voz muy contagioso, se ríe y me contagia la risa, ¿cierto? Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. Y saben, eso también es parte de la autoestima. Por ahí hay un líder al que le tengo mucho aprecio y mucho cariño que nos decía, una persona que tenga la autoestima bajita no puede hacer este negocio. No sirve, no funciona. La postura y el porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. Cuatro, las vibraciones de pensamiento. Esto sí que es importante. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad. Y de ese modo influyen sobre quienes les rodean. Quinto, adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, complexión, etc. Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas, ni inspiran entusiasmo. Y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor. Lo que mencionábamos ayer, ¿cierto? Entonces vamos de pronto, sin que importe lo que venda. Entonces vamos a una tienda, o vamos a un almacén, ¿cierto? Y saludamos y nos contestan con dos piedras en la mano. ¿Sí? Ay, ¿este qué? ¿Fue que no lo consintieron anoche o qué?
a esta que no la consintieron anoche. Siempre como que falta ese estímulo. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falta energía sexual es un pesado en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás. Sobre los demás. Para influir sobre los demás se refiere. Si a ello se refiere, si a ello se añade el hecho de que la mayoría de la gente no solo es influible a través de una apelación a sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores son los que son, son porque transmutan consciente e inconscientemente la energía del sexo en entusiasmo de venta, ¿cierto? Ay, no, le compro a él porque tiene un no sé qué, no sé dónde. Y me agradó. Me pasó hace poquito, ¿cierto? Comprando un par de tenis para mi hijo. Fuimos, preguntamos en bastantes almacenes y bueno, llegamos al lugar donde estaban, que pues calza bastante grande. Entonces fuimos en el lugar donde estaban, pero no, el muchacho en este estilo, con que lo, supongamos que este es el celular. El muchacho así. Y nosotros, mira, aquí está tal. Sí, ya se lo voy a buscar. Y pegado el celular y haciendo malas caras. Entonces yo dije, no, aquí no fue. Vamos a preguntar a otro lado. Llegamos a otro lugar donde eran un poquito más costosos, pero ahí los compramos. El muchacho, no, vea, siéntese, bien pueda, entre, ya se lo busco. Sí, sí está, sí, si no está, si no lo tengo aquí, lo mando a traer de bodega y no sé qué. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que ver con esta energía, ¿sí? No es solamente el simple acto, pues, del, no. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación, de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con el que la explicaría a su propósito, la aplicaría a su propósito original. Ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo están llevando a cabo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esa habilidad gradualmente. Aunque eso requiera fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esa práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de todo lo referente al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido interpretada mal por parte de los ignorantes y las personas malvadas que la han calumniado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar, pero en lugar de considerarlas como benditas, se les considera como malditas. Todo esto parte de esos tabúes y esas creencias limitantes que nos han transmitido de generaciones en generaciones, ¿cierto? Millones de personas sufren complejos de inferioridad. Incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo, o sea, tampoco es para malinterpretarlo, ¿cierto? La emoción del sexo solo es una virtud cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer, otra vez. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que habla el público me perdí, mi abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada.
En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Oh. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Bueno, en cuanto al párrafo anterior, es muy sabido, por ejemplo, desde los mensajes bíblicos, por ejemplo, la reina de Saba, ¿cierto? La reina de Saba que buscó al rey Salomón, aún sabiendo que tenía esposa, que estaba casado, y le sirvió de inspiración para ser el hombre hasta ahora que han dicho los escritos sagrados, el más sabio, ¿cierto? El sabio rey Salomón. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de las bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso de una expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. Y es que por eso nacen esas agendas, por eso desde las personas que tiran de los hilos a las marionetas que son nuestros gobernantes, eh, hacen que lleguen esas agendas más que todo a Latinoamérica, porque, claro, por medio de los famosos es mucho más fácil llegar más que todo a los adolescentes, ¿cierto? A las personas que están mucho más jóvenes. Y llegan estas agendas donde todo es permitido, ¿cierto? Y entonces crean estas páginas para pervertirlos, porque no hay otra palabra. Y entonces crean, por ejemplo, esas alfombras rojas donde van esas mujeres que ya no son estrellas de respeto, sino que van semidesnudos y demás que hacen que las personas eh, salgan, retiren su pensamiento de lo verdaderamente importante, ¿cierto? Y se refundan, por ejemplo, en el deseo de concretar el acto gracias a todo lo que ven, ¿cierto? A esos estímulos que hay afuera, a esos estímulos que el sistema manipulado nos está indicando por todos lados, por todos medios. Y eso hace que muchísimas personas continúen como están y que no vean que están en ese círculo de la rata, como dice Robert Kiyosaki, no vean que están en ese ciclo del pollo asado, como dice el líder de la industria, José Bobadilla. Y es que sucede porque, claro, uno, estamos viviendo en una sociedad donde impera la necesidad de vestirse, la necesidad de alimentarse, ¿cierto? Y una de esas otras necesidades, pues, de cumplir sus caprichos, de satisfacer sus necesidades más básicas, ¿cierto? Entre esas también el deseo sexual por consumar el acto. Entonces, todo lo que está puesto, que muchas veces uno lo ve como, wow, ya, y no, y es arte, y es música, y es, todo eso lo han ido degradando, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ahora la persona está mucho más despierta, ¿cierto? Después de los años 2000 empiezan a nacer personas con una chispa divina increíble, incluso desde los años 80. ¿Y qué hacen estas agendas? Pues apretar mucho más, ¿cierto? No, mira, es que vamos a poner supresores hormonales en la comida, es que vamos a poner agendas en las televisiones, en las instituciones educativas, donde la gente se adoctrine y actúe conforme a ese adoctrinamiento. Por eso es muy bueno hacer parte de estos sistemas alternativos, este sistema de redes de mercadeo que es un paralelo al sistema que ya está funcionando y que funciona también que la gente prefiere defender a capa y espada la mentira en la que vive que abrir los ojos y ver las verdades, que de pronto son muy pesadas al inicio y que de pronto nos ponen a hacer introspección y que al igual que este libro nos muestra que todo parte de un pensamiento, todo parte de mí hacia afuera y que lo que yo quiero proyectar, pues tengo que modelarlo con lo que voy poniéndole a mi cabeza, ¿cierto? Y con lo que voy rodeándome y lo que voy aceptando, porque es mi responsabilidad, no la del vecino, no la de mi familia, porque no elegimos dónde nacer, no elegimos la familia donde vamos a nacer, no elegimos el lugar donde nacimos, pero sí tenemos la responsabilidad de modificar eso cuando ya somos conscientes, cuando ya somos adultos responsables, porque hay muchísimos adultos, muchísimas personas en envase viejo, pero con una personalidad, una mente adolescente, ¿cierto? De eso nos habla Generación Idiota, de un libro de un duro de duros, politólogo a nivel internacional, Agustín Laje. Un loco sexual no es en esencia muy diferente de un hombre drogado.
Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondria que han aparecido a partir de los hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Wow. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de beneficios igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio han tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología que la psicología de la prohibición tuvo. El resultado fue un incremento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema prohibido. Y la información no ha estado disponible con facilidad para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos que no han entrenado a los mejor cualificados para educar a la juventud acerca de ese tema. Y gracias a esas agendas actuales, pues ya no simplemente eran personas que guardaban todo en un secreto, sino que salieron abiertos, ¿cierto? Abiertos de par en par. Ya se fueron al extremo, o sea, de un extremo se fueron al otro, ¿cierto? Sabiendo que tenemos que seguir en ese camino del medio, en ese camino donde hay siempre, siempre un balance, ¿cierto? Donde estemos equilibrados. Los años fructíferos después de los 40. Un individuo raras veces inicia un esfuerzo altamente creativo en el campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida de que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. No, si apenas estamos empezando a vivir. Por la regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temeroso temblor, sino con esperanza y con expectativa avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta la edad de los 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido los 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que media entre los 40 años y los 60 años es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez. Sí, sí, porque hay personas que no aprenden. Yo conozco una de muy cerquita que ya está rozando los 40. Dios mío, parece un adolescente. Y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que alguna vez aprende, el arte de la transmutación del sexo. El descubrimiento suele ser accidental y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulo para la acción. Y es que si lo vemos en la sociedad, ¿cierto? Ay, no, que ya cumplió 40, ahora sí sentó cabeza. Entonces, ahora sí tiene una pareja estable y bueno, pues, aplica para los hombres y las mujeres. Lo vemos mucho. Llame a la central eléctrica de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito.
Es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por un deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz y por lo general es de alcanzar un gran logro. Así es. Pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del sexo se mezcla con la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, ¡ja! Barra esa mezcla. Una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción destructiva o de varias en la mente humana a través de la química de la mente constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El cambio que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue: estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Una vez más, por eso es muy importante hacer una dieta mental. Por eso es muy importante saber qué le estamos poniendo a nuestra cabecita, ¿sí? ¿Dónde estamos depositando eh, el foco, la atención? ¿Nos construye, nos instruye, nos aporta o nos destruye? Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del progreso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se firma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas, ¿cierto? Y lo hemos visto, y lo hemos visto. Personas que acumulan y acumulan riquezas, pero no tienen con quién compartirlas, ¿cierto? No tienen con quién compartir esos momentos gratos, de pronto de un viaje, ¿cierto? De pronto de ir a cine, de pronto de... Hay un empresario muy cercano que tiene muy buenos ingresos, tiene varias empresas en diferentes partes y pues todo el tiempo está trabajando, ¿cierto? Eh, Muchas veces uno dice, bueno,
y si ya tiene tanto, ¿por qué sigue trabajando? ¿Por qué mejor no encuentra a una mujer o a alguien con quien comparta, ¿cierto? Y bueno, pues él les dice que le encuentra mucho sentido a seguir trabajando. Y es que por eso es importante uno construir la mente. Por eso es importante uno trabajar la mentalidad. Porque cuando se construye riqueza, ¿cierto? En cuanto a lo material y no hay un crecimiento espiritual, hay un vacío existencial increíble que no se llena con absolutamente nada, ¿cierto? Y son de pronto personas que prefieren estar aisladas y que no tienen ni siquiera pareja y que no cuentan ni siquiera con amigos, ¿cierto? Para compartir esas riquezas. Y al final de sus años, pues simplemente sus riquezas o las hereda a alguien que no tuvo nada que ver o las disfruta a alguien que ni siquiera se esforzó por alcanzarlo, ¿cierto? Bueno, equipo, a ver, ¿qué se nos queda esta lectura? No me dejen como un mono, como haciendo un monólogo aquí, Viviana solita. A ver, el que pueda compartir, obviamente. Entendemos pues que no todos pueden abrir sus micrófonos, pero el que pueda, adelante. A ver, Yo viví. adelante, Vivi. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿No se oye eco? No, Ah, perfecto. Pues bueno, compartiendo es más bien como que es retomando pues todavía el tema de ayer. Lo que yo te decía y lo compartía con todos, que en la vida, o sea, independientemente de que hagamos negocios y demás, pues lo más importante es tener la rueda de la vida equilibrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, ayer pues hablábamos de a lo mejor de tener esa parte de la pareja donde se complemente y está en sincronía para tu mentalidad, tus hábitos, para que tú puedas avanzar y no sea lo que te detenga, ¿no? Porque luego a veces es lo que no nos deja avanzar porque dices, te metes en ese problema de la pareja y dices, híjole, es que no me apoya, es que el otro, es que ve que estoy haciendo el negocio y no cree en esto. Entonces, pues por esa parte de la pareja creo que es importante estar en sincronía con la mentalidad de alguien más. Y aquí que hoy estamos hablando de la parte, pues yo lo entiendo, sexual, sexo. Igual, no sé si han visto la película del El Lobo de Wall Street, donde, sí, bueno, pues hay escenas muy fuertes, pero yo lo relaciono con esta parte de que la parte sexual es energía, como lo acabas de mencionar, y que si también no liberas esa energía de tu cuerpo, no te permite estar bien, o sea, emocionalmente no te permite estar bien, no puedes ser creativo. Y bueno, muchos latinos o mucha gente, ¿no? Sataniza esta parte de la vida sexual, por así decir. Es así como que, ay, no, no hablemos de eso, es un tabú. Pero no es algo malo. Yo creo que es como decir, me gusta comer, tengo que comer porque mi cuerpo lo necesita. Pues lo mismo es esa parte, o yo lo veo así. O sea, tienes que tener un equilibrio en todo para que tú puedas avanzar y puedas, pues sí, liberar toda esa energía también que tienes. Yo lo veo así. sí. Vivi, muchísimas gracias. Y es que la misma naturaleza nos lo muestra. O sea, queremos hacernos los de los oídos sordos, ¿cierto? Los de la vista gorda, cuando empiezan a infundarnos cosas en la sociedad que no van al caso, porque realmente la naturaleza misma nos lo enseña, ¿cierto? Hombre y mujer los creó Dios. Y bueno, independientemente de las creencias y de lo que cada persona sienta, pues yo creo que esa naturaleza hay que respetarla, porque así mismo, si no la respetamos, pues estamos diciendo que nuestro creador se equivocó. Adelante, Abigail. Hola, buenos días a todos. Gracias, Vivi, por este espacio tan agradable. No he tenido la oportunidad, pero ahora ya no me la pierdo. Súper bienvenida. Yo quisiera reforzar un poquito lo que escuchamos de la lectura, lo que nos dijiste y lo que nos comentó Vivi. Hay una teoría psicológica que se llama la pirámide de Maslow, en donde justamente es cómo construir tus pilares fuertes desde abajo para que puedas escalar al éxito y llegar a la autorrealización, ¿no? En esta pirámide, justo hasta abajo, encontramos lo fisiológico, que pues es lo básico, ¿no? Respirar, comer, descansar y toda esta cuestión.
Bueno, en esta parte, conforme vamos escalando, también nos encontramos lo que es la afiliación. ¿Qué es la afiliación? Pues el contacto físico, el contacto sexual, el contacto con amigos, el afecto en general. Y pues si no tenemos esta parte que justo está a la mitad de la pirámide, si no nos sentimos plenos en esta parte, pues no podemos llegar a la punta, que como decía, pues es la autorrealización, ¿no? Entonces, no es solamente en este libro que lo encontramos, sino es en muchas fuentes de muchas, ahora sí que de muchas corrientes. Por ejemplo, ahorita les decía la parte psicológica, ¿no? También está, esta parte se llama pirámide de Maslow, por quien lo quiera Sí. investigar un poquito más. Y pues totalmente de acuerdo, ¿no? Si no lo tenemos y tenemos esa carencia, hay un hueco ahí que no está lleno, que no está pleno, y pues no podemos ir escalando con huecos en nuestro camino, precisamente. Y esa sería mi aportación. Gracias, Vivi. A ti, muchísimas gracias. Sí, esa es la escala primaria de Maslow de la que nos habla Abigail y de la que muchas personas no pueden salir, que se quedan ahí en lo básico, ¿cierto? Y esto es lo chévere de nosotros, tener ese conocimiento, vea, tener el conocimiento nos hace responsables de compartir el conocimiento, no nos podemos quedar con él. Y a toda persona que puedan invitar, invítenlo, haga parte o no haga parte del proyecto. ¿Por qué? Porque es que estos espacios realmente generan energías muy positivas. Mire toda la retroalimentación. A mí ya se me había olvidado un poquito esto de la pirámide, Abigail viene y la trae a colación, que me voy a poner a leer sobre ella. Equipo, pues muchísimas gracias, de verdad, súper, súper agradecida con ustedes. Abigail, pues te espero por acá todos los días. Hoy, pues seguimos recordando que nosotros no debemos ser solamente espectadores de la vida, sino ser creadores. Genial, genial. Yo encantada, Abigail. Reconocemos que la emoción es la fuerza, ¿cierto? La emoción, somos seres emocionales, hay que aceptarlo, ¿cierto? Que el deseo es lo que se convierte en esa energía y que la mente es poder, que lo que nosotros pensemos lo podemos crear, ¿cierto? Entonces, hoy decidimos nosotros en equipo transmutar nuestra energía en propósito, transformar nuestro deseo en visión, hay que visionar y convertir nuestros pensamientos en resultados, ¿cierto? Entonces, pensemos con claridad, sintamos con amor y actuemos desde la fe. Actuemos desde la fe, agradezcamos que vamos por el mejor camino, agradezcamos desde ahora lo que estamos viviendo, lo que estamos trasegando, ¿cierto? Visualicemos antes de ejecutar y confiemos antes de ver, tengamos esa confianza puesta en esa mente superior, en esa mente creadora, en que conforme nosotros lo estamos sintiendo con esa emoción fuerte, así va a llegar, porque sabemos que todo lo visible nació de algo invisible antes y lo invisible está adentro de nosotros, está en nuestro pensamiento, está en nuestra mente, ¿sí? Entonces, hoy elijamos enfocarnos en lo que queremos expandir, no perdamos nuestro foco, elijamos trabajar desde la calma, ¿sí? No nos desesperemos, que el desespero nos estanca. Elijamos crear con intensidad y como comunidad en HC Wellness demos un paso más. Podemos hacerlo, ¿sí? Apliquemos lo aprendido. Simplemente salgamos con toda la emoción a actuar, ¿sí? Sostengamos la energía elevada. Mire, estos clubes lo sacan a uno como incendiado, pero como que se sale uno y como que, ¿cierto? Entonces, hay que mantener esa energía elevada. Hay que cuidar nuestros pensamientos, equipo. Si no somos capaces, busquemos ayuda. ¿De dónde? De la información que hoy es gratis. En redes sociales, completamente gratis, mentorías, cursos completamente gratis. Y honremos nuestras emociones. No nos sintamos frustrados o no reprimamos nuestras emociones. Eso no funciona. Lo que decía Vivi ahora. Si eso no aflora, por algún lado debe explotar. Y en metafísica, cada enfermedad o cada patología en el cuerpo humano tiene una correspondencia emocional, una correspondencia hacia un sentimiento, ¿sí? Negativo. Entonces, equipo, no nos quedemos solo en la inspiración, vamos a convertirla en acción, ¿cierto? La riqueza no le llega solamente al que desea, sino al que decide actuar conforme al propósito, ¿sí? Así que hoy tomemos esa decisión, decidamos crecer, decidamos crear, decidamos elevarnos juntos
vamos a accionar, tenemos el mejor vehículo, contamos con todo puestecito en bandeja de plata para que nos aprovechemos de eso. Entonces, espero que este espacio nos haya tocado mucho la mente y el corazón y pues no se lo guarden, compartamos esa experiencia, compartamos la experiencia que tenemos en el club de lectura y vamos a invitar más personas, ¿cierto? Expandámonos nosotros mismos. Vamos a hacer puentes de transformación para muchas personas que allá afuera están buscando de qué manera crear un pensamiento positivo para mejorar su vida, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando crecemos como individuos, genial, maravilloso, pero cuando crecemos como familia es mucho mejor, ¿cierto? Y si como familia aportamos a una comunidad, pues extraordinario, ¿cierto? Y cuando crece una comunidad consciente, pues crece el mundo. Muchas veces tenemos como ese pensamiento de, sí, yo voy a cambiar el mundo. Cambiemos nosotros primero y vamos impactando, ¿cierto? Al que tenemos al lado, al que podemos transmitirle algo bonito, ¿sí? Así que respiremos profundo, seamos muy agradecidos, ¿sí? Sintamos siempre con gratitud y declaremos todo lo positivo. Nosotros somos mente creadora, nosotros somos energía dirigida al propósito y nosotros somos riqueza en expansión. Vivi, pues muy agradecida con todos. No sé si Vivi nos quiera decir algo para despedir el club. Nada, pues muchas gracias, que pasen bonito fin de semana. Gracias. Después de todo lo que dices, todos quedamos encantados, por supuesto, Vivi Restrepo. ¿Será que pueden abrir los demás su cámara para tomar una foto y poder invitar al equipo y poder motivarlos, inspirarlos para que más se conecten, porfa? Esto, genial. Bueno, de pronto Hola, mi Rox, Umir. yo creo que Roxana debe ir conduciendo. Rox de pronto no puede abrir su cámara. Juan Carlos también. No sé los demás. Eso, Abigail. Bueno, vamos a tomarla. Una, Ok. dos y tres, sonrían. Listo. Muchas gracias, bonito día, fin de semana y todo. Buen día, gracias. Bye. A ustedes, gracias. Feliz fin de semana.